Ok, este video, aparte de tener derivadas normales, con las que estamos trabajando en cálculo diferencial, también vamos a dedicarle un pedacito a derivadas parciales. Supongamos que tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de una función que depende de x. ¿Ok? Entonces siempre esa derivada, siempre, va a ser igual a 1 sobre la función que está dentro del logaritmo multiplicada por la derivada que está dentro del logaritmo. ¿Ok? Esto también se puede escribir como aquí hay una multiplicación de fracciones, simplemente yo la puedo escribir como la derivada de la función interna sobre la función interna sin derivar. ¿Ok? Entonces la puedes ver así o la puedes ver así. Muchas veces es mejor verla así, pero en ocasiones también es bueno tenerla de esta manera. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo una función g de x igual, vamos a trabajar enseguida, vamos a irnos con lo chévere, seno de x. ¿Ok? Entonces me dicen, ¿hay su derivada? Yo simplemente digo que la derivada de esa función es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que sería la derivada de seno, que sería coseno. Entonces, escribirlo así, o lo podemos escribir como coseno de x sobre seno de x. Y recordemos que coseno de x sobre seno de x no es más que cotangente de x. Si hubiese quedado al revés, sería tangente de x. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, creo. A eso se le llama estrategia. Entonces, si la función es logarítmica, logaritmo natural, su derivada sería u' de x sobre u de x. Entonces vamos a trabajar con otra función. Si yo tengo una función g de x igual al logaritmo natural de 5x más 2, entonces vamos a derivar esa función. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo un poquito, vamos a trabajarlo de esta forma. Su derivada no es más que, escribimos abajo que la función sin derivar, que sería 5x más 2 multiplicada por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de 5x más 2? Simplemente sería 5. ¿Ok? Entonces hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Vamos con el primer truco. En el siguiente ejemplo vamos a trabajar un truquito que me gusta que lo tengan claro los estudiantes. Por ejemplo, tengo una función h de x igual a logaritmo ¿de qué? De x elevado a la 3. ¿Ok? Vamos a trabajarlo de dos formas. Aplicando las propiedades del logaritmo y sin aplicarlas. Ya te voy a explicar por qué. Vamos a basarnos en esto. Y entonces decimos que su derivada va a ser igual a ¿qué? Escribo lo que está dentro del logaritmo debajo de la función, estamos derivando, por la derivada interna. La derivada interna sería 3x cuadrado. ¿Qué pasa? Que aquí yo puedo cancelar. Aquí tengo x cuadrado, puedo cancelarla con una de acá, simplemente me va a quedar como 3 sobre x. ¿Ok? ¿Cierto? Porque x a la 3 yo lo puedo escribir como x a la 2 por x, se va x cuadrado por x cuadrado y me queda 3 arriba y x abajo. Eso es una manera de simplificarlo. Si conoces otra, perfecto. Entonces, ¿cómo así que trabajándolo con las propiedades? Recuerda que la respuesta nos dio 3 sobre x. Yo te voy a decir cómo. Voy a borrar esto aquí. Por propiedades de logaritmo, yo puedo decir que esto es igual a 3 logaritmo natural de x. Estas propiedades de logaritmo. ¿Ok? Aquí no estoy derivando. Esto es una de las propiedades de logaritmo que me va a servir para derivar más sencillo. Entonces derivo la misma función. Esto es lo mismo que esto, así que yo voy a derivar esto de aquí. La función que sería 3 multiplicado por la derivada de logaritmo natural de x. Sabemos que la derivada del logaritmo natural de x simplemente es 1 sobre x. Y 3 por 1 sobre x no es más que 3 sobre x. ¿Ok? Más sencillo, ¿no? No hay
que simplificar, no hay que hacer tanta cosa. Simplemente es saberse las propiedades. Ojo, esto no lo estoy derivando. Simplemente estoy aplicando una propiedad que me dice que el logaritmo de a elevado a la b es lo mismo que tener b multiplicado por el logaritmo de a. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué se nos está pasando? Vamos a hacer un último ejemplo con segunda derivada. O sea, vamos a ver cómo nos va con esto. Aquí es donde le voy a meter un poquito de derivadas parciales. Voy a meter un poquito de derivadas parciales a esto. Si yo tuviera una función f de x, y igual al logaritmo natural de 3x más 5y, ¿okay? La función que depende de dos variables, y me piden que halle la segunda derivada con respecto a x. Entonces vamos a hacer primero, hacemos la primera derivada, obviamente. Entonces, ¿cómo sería? Nos vamos aquí, sería la derivada, sería la función sin derivar en la parte de abajo, y arriba pongo la derivada interna. La derivada de esto sería simplemente 3, porque esta parte de aquí es una constante, estamos derivando con respecto a x, y esa es una constante, y la derivada de una constante es 0. Pero ¿qué pasa? Que si me piden la segunda derivada, ya yo tendría que hacer una derivada de un cociente, o reescribir esto como 3, que multiplica a 3x más 5y elevado a la menos 1, para que me quede más fácil hacer una regla de la cadena. Recuerden que esto de aquí es como si estuviera elevado a la 1. Yo simplemente lo que hice es pasarlo hacia arriba, pero a la menos 1. ¿Cómo me viste ahí? Bien pensado, Woody. Entonces, derivo, la segunda derivada sería menos 1 multiplicado por 3, que me daría menos 3 por la función interna. A este menos 1 recuerde que tenemos que restarle 1, sería menos 2 multiplicado por la derivada interna, que sería nuevamente 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta función? Nos quedaría como, este 3 lo multiplico con este menos 3, me daría menos 9, que multiplica a 3x más 5y elevado a la menos 2. Pero recordemos que esto yo lo puedo reescribir como menos 9 sobre 3x más 5y elevado a 2. Estaba arriba negativo, simplemente lo que hice fue pasarlo abajo positivo el exponente. Bien, entonces, ¿qué te queda a ti de tarea? Hacer la primera derivada parcial con respecto a y hacer la segunda derivada parcial con respecto a y también, que va a ser parecido a esto, simplemente lo que va a cambiar es que no va a ser un menos 9, aquí seguramente va a ser 5, y aquí seguramente va a ser menos 25, si no estoy mal. Entonces, eso fue todo. Espero que hayas aprendido la fórmula de logaritmo natural, y lo más importante es que cuando la función simplemente es de esta forma, tu derivada solo va a ser 1 sobre x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sería 1 sobre x sin derivar por la derivada de x, que sería 1. Simplemente nos va a quedar 1 sobre x. Entonces, sobre todo, espero que hayas aprendido. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio!